Selección y delimitación. El primer paso es formular y delimitar el problema, es decir, definir de manera congruente el problema específico a investigar. Se debe justificar que es un tema adecuado, viable y trascendental. La delimitación del tema no solamente es escoger el tema y ponerlo en un proyecto, significa también hacerlo mucho más interesante buscando una profundidad en él. Puede ser desde un punto geográfico, desde un punto estratégico, económico, que pueda ayudar a beneficiar a una comunidad, siempre y cuando tenga sus bases bien fundamentadas. ¿Cuáles son las dimensiones de la investigación? Al realizar una investigación podemos extender o ampliar nuestros conocimientos. También profundizamos en ciertos conceptos y teorías que fundamentan aún más nuestros argumentos personales y profesionales. Esta delimitación del campo puede ser por profundidad, por extensión, por medición, manejo de variables, por objetivo y por fuente de obtención de datos. La delimitación del tema trata de que un tema debe de ser bien concretado para que al momento de leer el proyecto uno sepa de lo que está hablando específicamente y para qué quiere desarrollar ese proyecto. Es decir, de ahí nos vamos a basar para el objetivo del marco teórico. Para llegar al planteamiento del problema es necesario que delimitemos lo siguiente: ¿dónde se investigará? ¿Cuándo se investigará? Y sobre todo las palabras o categorías o símbolos utilizados en un proyecto. Es decir, cuando nosotros delimitamos también hacemos uso de diferentes tipos de simbologías, señalamientos, de palabras específicas en un glosario que tenemos nosotros que especificar para que la gente pueda entender de lo que se está hablando en un proyecto. Planteamiento y problematización del problema. Además de visualizar el problema, que es lo primero que acabamos de hacer, también se deben de plantear de forma adecuada el planteamiento. Señala la dirección del estudio para conseguir los objetivos. Como lo había comentado, un objetivo de hacer un marco teórico es ya profundizar en el tema para poder alcanzar cuál es la meta del proyecto, cuál es el punto a llegar de ese proyecto, el objetivo como tal. Ahora bien, es fundamental distinguir entre los diferentes problemas, es decir, los problemas a investigar, los problemas de investigación, los problemas que se presentan durante la investigación y los problemas del propio investigador. Es decir, que nosotros vamos a buscar tanto el problema, cómo se origina y qué problemas tuvimos para llegar a ese punto y qué problemas nos causa nosotros poder encontrar una solución a ese proyecto. La descripción del problema, por ejemplo, o los elementos del problema que debe de llevar todo lo que es la metodología de la investigación. La formulación del problema, es conveniente señalar que cuando se describe el problema es necesario presentar los antecedentes de estudios. Esto los vamos a ubicar en otras teorías de otros autores, en otros proyectos, en otras tesis que previamente se hicieron y nosotros vamos a poder empezar desde ahí con las opiniones de cada uno de los autores para que nosotros podamos tener nuestra propia opinión y así poder empezar un proyecto. También nos sirve para no repetir lo que ya está investigado y sirve precisamente para que nosotros encontremos un diferente campo de visualización y un diferente objetivo a los que ya se han planteado anteriormente. En conclusión, es necesario trabajar con la institución, con la deducción, con la intuición, para así reconocer la relevancia de nuestra investigación. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Manuel Antonio Jiménez Martínez y me tocó explicarles el tema de la justificación. La justificación es la etapa que consiste en demostrar el por qué es importante desarrollar el proceso de investigación y nos ayuda también a exponer los beneficios que se obtendrán de dicha investigación para crear una justificación clara y concisa. Para esto nos podemos apoyar en 4 puntos muy importantes. Número 1, la magnitud del problema. Número 2, la trascendencia del problema. Número 3, posibles soluciones o vulnerabilidad. Número 4, la factibilidad. La número 1, para esta se pueden utilizar datos estadísticos para demostrar el problema, cuando este también afecta a un gran número de individuos. Número 2, la trascendencia del problema. Esto se refiere a identificar la importancia que tendremos de esta investigación en dicha justificación.
Número 3, posibles soluciones o vulnerabilidad. Para esto es plantear en la justificación posibles formas de resolver dicho problema para obtener una solución en la justificación. La factibilidad, que es la número 4, se refiere a identificar cómo la investigación podrá proponer algunas soluciones. Además, para poder presentar una justificación clara, objetiva y correcta, es importante conocer las causas y los propósitos que motivan la investigación. Para esto, Sampieri adaptó algunas propuestas de Jacob y Miller para establecer algunos criterios útiles para poder llegar a una buena justificación, los cuales son la conveniencia, la relevancia social, implicaciones prácticas, valor teórico y utilidad metodológica. También para esto es importante mencionar que no todos los temas pueden apoyarse en los criterios antes mencionados. Esto depende también mucho de la naturaleza del problema para poderle dar una posible justificación. Objetivos generales. Son las metas que comprenden e informan global lo que pretende la investigación. De hecho, deben ser afines a los objetivos específicos. No deben ni pueden existir contradicciones, ya que ambos presiden lo mismo que se busca en la investigación. Los objetivos generales describen en realidad lo que se intenta conocer o realizar durante el proceso de investigación. Además, debemos considerar que para conseguir lo que se plantea en el objetivo general, por naturaleza nos apoyaremos en los objetivos específicos. Hipótesis. Una hipótesis es como un enunciado sobre un acontecimiento futuro o cuyo resultado aún se desconoce. La hipótesis se puede desarrollar desde distintos puntos de vista. Por ende, una hipótesis sirve como guía para la obtención de datos dependiendo del problema. La hipótesis es una proposición que nos permite crear relaciones entre hechos y su valor radica en explicar por qué se producen esas relaciones. Ahora bien, en relación a las características básicas de la hipótesis, es necesario señalar que se deben probar. Además, la hipótesis establece una relación de hechos. Esos hechos que se relacionan son variables y la relación que se establece es causa-efecto. Por ello, la hipótesis se debe establecer las variables, las relaciones entre variables y además mantener la consistencia entre hechos e hipótesis. Para formular de manera adecuada una hipótesis se debe tomar en cuenta estas siguientes cualidades: generalidades y especificidades, referencia empírica, comprobabilidad y reputabilidad, referencia a un cuerpo de teoría y operacionalidad. Si una hipótesis no se puede probar, entonces no es operacional. Por ello, la hipótesis debe formularse correctamente. Variable. Una variable se puede aplicar a una persona, a un objeto o a un fenómeno. La característica principal de una variable es distinguir entre la presencia o la ausencia de la propiedad que expresa. Existen diferentes tipos de variables, entre las que podemos destacar la variable continua, en la cual el fenómeno a estudiarse puede medirse de forma cuantitativa, por ejemplo, la edad, la temperatura o la distancia. Y también tenemos la variable discreta, que establece categorías que por su naturaleza son cuantificables, por ejemplo, el carácter, el comportamiento o la ideología. Cuando la investigación se enmarca como cuantitativa, las variables se deben desprender de la hipótesis. En cambio, cuando es de tipo cuantitativo, las variables se deben extraer de la descripción del problema para que, para que se clasifiquen y se pueden distinguir la variable independiente, que en general son las causas, y también la variable dependiente, que ésta tiene un efecto que se deriva por la variable independiente. Como siguiente punto tenemos lo que es el marco teórico. El marco teórico es la recopilación de los antecedentes, investigaciones previas y consideraciones teóricas, las cuales sustenta un proyecto de investigación.
en el cual se realiza lo que es un análisis, una hipótesis o un experimento, permitiendo la interpretación de los resultados para la formulación de la conclusión. El marco teórico, también llamado marco de referencia contextual o legal, de conceptos que se utilizaron para el planteamiento del problema de la investigación. Posteriormente tenemos lo que es el aspecto metodológico. Este es el diseño de la investigación, el cual establece los pasos para llevar a cabo un proyecto de investigación. Detalla los procedimientos necesarios para obtener información que se requiere a fin de resolver la estructura de los problemas de dicha investigación. A continuación tenemos lo que es la muestra y la población. La población es el conjunto total de individuos, objetos de medida que poseen algunas características comunes, observables en un lugar y en un momento determinado. Cuando se vaya a llevar a cabo una investigación debe tenerse en cuenta algunas características esenciales al seleccionarse la población que va a estar bajo el estudio, como lo que es el tiempo, espacio y la cantidad. Ahora vamos a hablar del cronograma de actividades. Se entiende por cronograma de actividades al gráfico en el que se especifican todas las tareas que se deben hacer para poder completar un proyecto. Además de las tareas, se puede añadir el orden de las mismas y el responsable de cada una de ellas, de tal manera que todo quede plasmado en modo de gráfica y se pueda consultar de manera rápida y sencilla. Para realizar un cronograma de actividades necesitamos, en primera instancia, definir todas las actividades que componen el proyecto. Posteriormente, relacionar las actividades entre sí. Como tercer paso, definir los plazos. Posteriormente, debemos realizar lo que es el cronograma y ya por último, ir reajustando este mismo cronograma. Hola, ¿qué tal? A continuación vamos a hablar de las técnicas de recolección de datos. La recolección de datos se refiere al uso de la gran diversidad de técnicas y de herramientas que pueden ser utilizadas por el analista para desarrollar los sistemas de información, las cuales pueden ser la entrevista, la encuesta, el cuestionario, la observación, diagrama de flujo y diccionario de datos. Todos estos instrumentos se van a aplicar en un momento particular, con la única finalidad de buscar información que será útil en una investigación común. La entrevista básicamente es una conversación dirigida con un propósito específico que usa un formato de preguntas y respuestas, las cuales pueden ser preguntas abiertas o preguntas cerradas. La observación es otra técnica útil para el analista en el proceso de investigación y esto consiste en observar a las personas cuando efectúan su trabajo. El propósito de la observación es múltiple. Permite al analista determinar qué se está haciendo, cómo se está haciendo, quién lo hace, cuándo se lleva a cabo, cuánto tiempo toma, dónde se hace y por qué se hace. La tercera técnica es la encuesta. La encuesta es un conjunto de preguntas normalizadas dirigidas a una muestra representativa de la población o instituciones, con el único fin de conocer estados de opinión o hechos específicos. La siguiente técnica es el cuestionario. Eso proporciona una alternativa muy útil para la entrevista. Sin embargo, existen ciertas características que pueden ser apropiadas en algunas situaciones e inapropiadas. Al igual que la entrevista, debe diseñarse cuidadosamente. La siguiente técnica es el diagrama de flujo. Esta es una representación pictórica de los pasos en proceso, útil para determinar cómo funciona realmente el proceso para producir un resultado. Y por último tenemos el diccionario de datos. El diccionario de datos son el segundo componente del análisis de flujo de datos. En sí mismos, los diagramas de flujos de datos no describen por completo el objeto de investigación. El diccionario de datos proporciona información adicional sobre el sistema. A continuación vamos a hablar del uso y trato de la información. En la información se manejan diferentes tipos de datos y estos datos son datos de investigación, los cuales son aquellos materiales generados o recolectados durante el transcurso de la realización de una investigación. Los datos de la investigación son hechos, observaciones o experiencias en las que se basa el argumento, la teoría o la prueba. Los datos pueden ser numéricos, descriptivos o visuales. Todos estos datos o información incluyen cuadernos de laboratorio,
cuadernos de campo, datos de investigación primarios, cuestionarios, cintas de audio, videos, desarrollos de modelos, bibliografías, fotografías, películas, comprobaciones y respuestas de la prueba. Por lo tanto, dice que una gestión de datos adecuada proporciona un mayor impacto de la investigación, optimizando la visibilidad de los datos producidos, mejor accesibilidad a los datos, asegurando la calidad e integridad de los mismos durante su ciclo de vida, y con ello hacer uso completamente responsable del material que tenemos en nuestras manos, y de igual forma evitar lucrar con todo ese tipo de información que muchas veces puede ser confidencial. Y a continuación le hablaremos de lo que es el presupuesto. El presupuesto más que nada viene siendo el enlistado de todo lo que vamos a utilizar en el proyecto a investigar. En este caso es el material, lo que son copias e impresiones, viáticos de viaje, lo que es alimentación. Todo esto es lo que viene siendo lo que es el presupuesto. Ahí lo que seguimos es con el índice tentativo. Pueden ser de 3 a 4 capítulos, todo va dependiendo de lo que es extenso el proyecto a investigar. En el primer capítulo podemos incluir lo que son las generalidades de la investigación, cuál es el objetivo de este proyecto, lo que son los antecedentes que hay de esta investigación, lo que es la justificación y lo que es el planteamiento del problema. En un capítulo 2 ya estamos hablando de la fundamentación teórica, toda la teoría que existe de este proyecto e investigación. En un capítulo 3 ya incluimos lo que es el marco metodológico, todo lo que usamos para llevar a cabo esta investigación. En este caso estamos hablando de la muestra, cuál es el enfoque de la investigación, la descripción de técnicas para la recogida de datos, lo que es la encuesta, el cuestionario, la observación, la entrevista. En un capítulo 4 ya estamos hablando de todo el análisis y la interpretación de los resultados que se llevaron a cabo en estos cuestionarios. Y ya de ahí, también en un último capítulo, ya estamos hablando de las propuestas y conclusiones. En este caso, qué es lo que proponemos, qué es lo que se concluye con todo esto, y también incluimos lo que es la bibliografía. La bibliografía es ordenar todo lo que se haya investigado, todas las fuentes que utilizamos, y ordenarlo alfabéticamente, que es recomendable: autor, nombre del libro, país, editorial y año.